Hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Hoy voy a mostraros un vídeo de maquillaje, voy a utilizar unos productos para la hidratación del rostro, para la preparación y luego todos los productos de maquillaje y los pasos a seguir para el shooting que voy a realizar hoy. Lo que os voy a mostrar hoy es un maquillaje natural con luz muy blanca porque hoy el día está nublado. Entonces las fotos que voy a realizar van a ser en la pared con un maquillaje muy natural, muy luminoso, con efecto como si tuviéramos la piel sin maquillar, pero estando sana y maquillada. También os voy a mostrar todos los pasos que utilizo antes del maquillaje para la preparación del rostro. En este momento no llevo absolutamente nada, como podéis ver la piel está totalmente limpia, la he limpiado con una espuma limpiadora en la ducha y directamente ahora comenzamos con el segundo paso. El primero sería limpiar el rostro por la mañana y luego el segundo paso que os voy a mostrar ahora mismo. He despejado el cabello del rostro y el segundo paso que utilizo es la mascarilla Detox de Caudalie. Es una mascarilla que cierra los poros, purifica la piel. Entonces esta mascarilla se puede dejar unos 10 minutos. Huele súper bien y es una pasada el efecto. La utilizo 2 veces por semana para hacer un detox de la piel. Siempre viene bien porque ya sabéis que hay muchísima contaminación. Así que es bueno siempre que tengáis una mascarilla detox para limpiar y purificar vuestra piel. Bueno, yo la voy a dejar 10 minutos. Voy a esperar a que haga su efecto y en 10 minutos las retiramos. Bueno, mirad, como veis, se ven todos los poros por debajo de la mascarilla, porque esta mascarilla cierra los poros, elimina todas las imperfecciones, a mí me encanta. Y ya está casi seca, queda un poquito por aquí. En cuanto se seque, la retiro con agua y listo. Bueno, mirad, ya la he retirado con agua, se queda la piel muy limpia, con todos los poros cerrados, ¿veis? Ahora la segunda mascarilla que voy a utilizar es esta. Es la mascarilla de Caudalie Peeling Glicólico, ¿vale? Es de color blanco en este caso y esta mascarilla lo que hace es que retira todas las células muertas y le da muchísimo resplandor al rostro, le da vida, le da luz y unifica todos los poros, eso, como unifica la piel. Me gusta mucho cuando veo el resultado de esta mascarilla. También la aplico 2 veces por semana, la dejo entre 5 a 10 minutos. Y esta, a diferencia de la otra, que la otra se secaba, esta parece que se absorbe. La absorbe la piel y ya la vais a ver como luego parece que no he puesto ni siquiera mascarilla. También hay que retirarla con agua al cabo de 10 minutos. Así que estas 2 mascarillas siempre me gusta utilizarlas 2 veces por semana, porque una es como que me hace como un detox de la piel, como si me limpiara a fondo el rostro, y esta es como que elimina las células muertas, pero a la vez le da mucha hidratación y mucha luz. Esta me gusta muchísimo. Así que la vamos a dejar 10 minutos y luego vais a ver el resultado. Voy a dejar que actúe 10 minutitos y antes de retirarla os enseño como casi toda la mascarilla la absorbe la piel ahora, ya veréis. Bueno, mirad cómo se ha absorbido casi totalmente la mascarilla. Entonces voy a esperar un poquito más, que se absorba un poquito más por la zona de aquí de la frente y de la nariz. Y ya la han enjuagado con agua. Pero ¿veis? A diferencia de la otra que se seca porque la otra era arcilla rosa, esta es como que la piel la absorbe. Bueno, mirad, ya la he retirado con agua. Mirad la piel. Súper luminosa. Y tiene la sensación como de frescor, de limpio. Unifica toda la tonalidad porque va eliminando y borrando la pigmentación de las manchas. En mi caso,
tengo bastantes manchas por el sol, de cicatrices, de todo lo que es esto de aquí, como veis. Se puede manchar el bigote por el sol. Estos días que ha hecho mucho sol aquí en Málaga, he estado tomando el sol y la verdad que no me he puesto protección, un error. Entonces se mancha un pelín toda esta zona. Pues esta línea Vino Perfect, por ejemplo, la mascarilla y la loción glicólica que voy a utilizar ahora, que sería el tercer paso, van difuminando también las manchas. Esta esencia glicólica yo la utilizo siempre después de la mascarilla o después del limpiador, si no uso mascarilla, como si fuera un tónico. A mí me encanta, es así como muy líquida y te la aplicas en toquecitos. Esta da muchísima luminosidad al rostro, hidratación también, y va tanto previniendo como borrando la pigmentación de las manchas de la piel. Mira, ¿veis? ¡Qué luz! Ahora cuando se seque, voy con el siguiente paso, que será el serum. El serum voy a utilizar otra marca, que ha sido un descubrimiento total, que si vais a mi Instagram podéis ver el contenido que he creado para Biode, que es la marca. Es una marca nacional y es una marca sostenible, una marca que utiliza ingredientes naturales también y me ha encantado. O sea, es una maravilla, es como si alimentara el rostro y deja la piel preciosa. Ahora lo vais a ver. Bueno, ya que está seca la piel de la esencia glicólica, mira, ¿veis la luz que da? Bueno, y ahora vamos a utilizar el serum. Este es el serum de Biode que os he comentado. Es de Watercress and Copper Lyric. Es un serum que es un suero perfeccionador de la piel, ilumina. Y vais a ver, está compuesto por ingredientes naturales. Y lo vamos a aplicar y vais a ver cómo deja la piel denutrida. Bueno, el olor es maravilloso. Y me ha encantado el descubrimiento. Ahora lo estoy usando mañana y noche. Y la piel se queda súper jugosa. Es como si fuera una planta que le pones agua y la planta cobra vida. Pues con esto pasa igual. Es como si el rostro cobrara vida después de aplicar este serum. Y la crema hidratante es una pasada también, que ahora os lo voy a enseñar. Mirad qué bonita se queda la piel. ¿Veis? Vale, vamos a dejar que se seque un poquito y vamos a aplicar la crema hidratante. Bueno, pues esta es la crema de Biode. Es una crema hidratante que la podéis utilizar tanto por el día como por la noche. O sea, a mí me ha encantado. Solo voy a utilizar esto, una cantidad muy pequeña, porque no hace falta más. Y ya veréis también qué bonita se queda y qué hidratada se queda la piel. La puedes usar, como ya he dicho, mañana y noche. Y vas viendo cómo tu rostro está súper hidratado, súper sano. Es una sensación muy bonita porque tiene mucha luz. La piel se queda con mucha luz y súper preparada. Si no quieres llevar nada, incluso base de maquillaje, si no quieres llevar base, incluso puedes poner coloretes y salir tal cual, porque realmente no haría falta nada más, porque es como que da vivacidad a la piel. Otra cosa que vamos a utilizar es esto, el Immortelle de Karité, del L'Occitane. Es una crema para el cuello y escote, que a mí me encanta porque reduce las arruguitas que pueda tener tu piel. En mi caso, por la mañana cuando me despierto, suele tener bastantes arruguitas. Entonces esto, si lo usas mañana y noche, es una maravilla porque te las va eliminando. ¿Vale? Es otro de mis productos estrella. Bueno, ahora os voy a enseñar también la crema hidratante del L'Occitane de almendras, que me encanta. Es mi olor favorito. Hidrata súper bien la piel de las manos y el olor es maravilloso. Esta también la utilizo todas las mañanas. Y el olor es... a mí es que me encanta el olor a almendras. Hidrata muchísimo. Vale, y ahora vamos a poner el último paso en el rostro de hidratación antes de la base de maquillaje, que sería el trifase de esencia del L'Occitane. Es esta esencia trifásica a mí me encanta. La utilizo siempre como último paso antes de la base de maquillaje porque la deja como
muy hidratada y muy jugosa y con mucha luz, mirad. Ya esta sería la bomba para tu piel. Se queda la piel perfectísima. Vale. Entonces, ahora vamos con los pasos de maquillaje. Bueno, y ahora voy a poner la cámara frontal para empezar con el maquillaje. El primer paso, antiojeras de Benefit. Os dejo todos los datos en la cajita de descripción, ahí podéis ver todos los productos. Vamos a poner esto así y esto aquí. Vale. Y vamos a comenzar con el primer paso, que como ya os he dicho, vamos a tapar todas las manchas que pueda tener en el rostro, así más visibles. Creo que ya hemos tapado lo más visible de manchita. Y vamos con la base de maquillaje, que la que voy a utilizar es de Bare Minerals, Bare Pro. Vamos a utilizar como una brochita. Es una base muy natural. Me gusta mucho esta marca. Deja la piel muy bonita todos sus productos. También tengo los polvos que otro día vamos a hacer el maquillaje con los polvos, no con base, sino con polvos. También de Bare Mineral. Y vais a ver qué bonito queda el rostro también. Como va a ser un maquillaje natural, no voy a cargarlo demasiado, ¿vale? No voy a cargar demasiado la piel porque la piel ya está bien. Entonces va a ser un... Y ahora voy a terminar de unificar con los dedos. Esta base es más bien mate, como veis. Para fotografía está genial porque no tiene demasiado brillo. Es más bien mate. El tercer paso, iluminador. El iluminador también es de Benefit. High Beam. Es de brochita. Vamos a poner aquí, en la punta de la nariz, aquí también, en toda esta zona. Mirad qué bonito es. Y un poquito en esta zona también de aquí y de aquí. Mira, veis que se queda la piel muy, muy, muy luminosa. Este iluminador me encanta. Súper bonito. Vale, y ahora vamos a utilizar colorete de Bare Minerals. No tiene brillo, es mate. Lo vamos a utilizar también de sombra. Vale, y los labios también los vamos a pintar con el colorete. Ya os digo, no necesito más. Va a ser un maquillaje muy natural. Vale, y ahora vamos a utilizar las cejas, las vamos a pintar muy bien, esto sí que sí. Con Benefit. Este es más bien para rellenar huecos. ¿Veis la diferencia entre una y otra?
Este para rellenar huecos y el otro es para dar volumen. Voluminizador. Es este. Para que las cejas tengan un aspecto más grueso. Bueno, pues yo creo que casi hemos terminado. Vamos a marcar un poquito el lunar que tengo aquí, las pequitas. Vale, y vamos a fijar el maquillaje con el agua de uva bio de Caudalie. Se queda la piel súper hidratada y súper bonita con el último paso. Bueno, y con esto ya estaríamos. Ahora voy a peinar un poco el pelo. Ya estaría listo este maquillaje natural para el shooting. Así que vamos a ello. Vale, como veis no he puesto nada en los ojos, ni máscara de pestañas, ni sombra, ni eyeliner, ni lápiz, nada. Es un maquillaje, ya os he dicho, muy natural, pero muy bonito. Así que vamos a comenzar con el shooting. Bueno, la localización va a ser justo aquí, en esta pared. Queda justo la luz de fuera. Voy a utilizar este top de satén para los primeros planos que voy a hacer en esta pared con esta luz. Pero le vamos a poner también la chaqueta de piel vintage encima. Porque ya os digo que solo van a ser primeros planos. Y vamos a jugar con esta luz, con este estilismo. Vamos a hacer un retrato a modo prueba para ver luz y demás y a ver qué tal. Vais a ver ahora la diferencia. Mira, esto me gusta, pero hay que centrarlo. Vale, ahora vamos a hacer un pequeño vídeo. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Así que ahora vais a ver todas las fotos que he creado. Deciros que os podéis suscribir al canal, a los que todavía no estáis suscritos, para que no se os olvide. Es muy importante para mí, para que este canal empiece a crecer. Y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, seguramente será mañana. Hasta atentos, chao.